Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinario de protección de datos. Le llamamos e-cápsula informativa formativa. Es un modelo así mixto, rápido, express, que tiene la intención de actualizar en normativas y en conocimientos un poco de cuestiones básicas que os afectan en vuestros trabajos. Está enfocado pues tanto a las empresas como a los clubes, como a los centros deportivos en los que estáis realizando vuestra labor. Con nosotros está Santiago Pintos, que es auditor de la empresa que nos lleva en el colegio las cuestiones sobre protección de datos. Y bueno, en principio va a estar con nosotros este ratito, 25-30 minutos. Él ya me pidió pues algún tiempo para poder responder a vuestras preguntas. Por favor, si tenéis una duda, una consulta, una pregunta sobre esta temática, tenéis el chat a vuestra disposición. Yo estaré controlando un poco vuestras cuestiones por si tengo que interpelar a Santiago, si fuera una cuestión así bastante interesante, si no al final. Y bueno, no quiero enredarme más, os dejo con Santiago y con la cápsula esta sobre protección de datos, cuestiones básicas y normativa a cumplir pues, desde vuestras entidades. Cuando quieras, Santiago. Hola, buenas tardes a todos. Soy Santiago Pintos, bueno, como ya me presentó, y en este caso os voy a dar una pequeña orientación, sí, de protección de datos. No voy a ser muy específico y muy concreto, voy a dar una serie de ideas generales necesarias a día de hoy para el cumplimiento de protección de la ley de protección de datos, y empiezo diciéndoos muy claramente que estamos hablando de un cumplimiento obligatorio. Un cumplimiento obligatorio cuando somos responsables de tratamiento. ¿Qué significa ser un responsable de tratamiento? Que somos una entidad que tratamos datos de carácter personal. Es tan simple como lo que acabo de decir. La ley orgánica de protección de datos en sí viene o parte de un derecho fundamental, que es el poder tener el control de nuestros datos. ¿Qué implica que es un derecho fundamental? Entre las principales características de un derecho fundamental es que si alguien nos pide ejercer todos los derechos que implica este cumplimiento, estamos obligados a responder sí o sí. No hay margen de ningún tipo de maniobra para eludir esa responsabilidad. El poder y el tener que responder a un ejercicio de derecho sí o sí, por ser un derecho fundamental. Viene también, evidentemente, nuestra Constitución refleja claramente que el derecho a la intimidad y el derecho de nuestros datos, pues, es algo que tenemos que cumplir absolutamente todo tipo de personas. Es una ley de carácter personal. ¿Por qué os estamos dando una orientación? ¿Por qué tenemos que cumplir con una determinada forma la ley de protección de datos? Porque ¿quién tiene la obligación de demostrar que la está cumpliendo? Las razones sociales. Y aquí entramos en el matiz de si somos una entidad de ánimo de lucro, si no somos entidad de ánimo de lucro, da exactamente igual. Si somos una razón social, tenemos una actividad reconocida, tenemos un CIF, por así decirlo, estamos obligados a demostrar que cumplimos con la ley de protección de datos. Históricamente os sonará posiblemente que venimos en el año 99, la ley orgánica 15/99, ya desde ese año era obligatorio el cumplimiento de la ley orgánica de protección de datos, pero os sonará que en el año 18 el Reglamento General Europeo se impuso en España, bueno, en toda Europa. España, como ya tenía una ley orgánica propia, adaptó su ley orgánica del año 99 a la del 18 en este caso. Perdón, sí, 18 en este caso. ¿Eso qué implica? Que hemos asumido, España ha asumido toda la obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos. A día de hoy, en el cumplimiento ya no se diferencia si estamos cumpliendo con el reglamento, porque ya tenemos una ley orgánica. Entonces, por resumir, a día de hoy hay que cumplir con la ley orgánica del año 18 y con el Reglamento General de Protección de Datos.
¿qué diferencias ha habido? ¿A qué nos obliga este cumplimiento? ¿En qué se basa realmente el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos? Bueno, pues lo que implica claramente es que se basa en la licitud del tratamiento de datos. Es decir, estamos haciendo un tratamiento lícito o no podemos hacer un tratamiento de datos. ¿Esto qué implica con respecto al anterior cumplimiento? Que hay una serie de detalles, una serie de requisitos que son que tienen que ser demostrables y que a todos os sonará. El consentimiento. Todo el tratamiento de protección de datos a día de hoy en España se tiene que basar en un consentimiento. Ya no existe el consentimiento tácito. Por trabajar conmigo, por estar en mi entidad, por ser cliente mío, voy a poder hacer uso de X datos. No. A día de hoy, o tenemos un consentimiento ineludiblemente demostrable y explícito y conciso e inequívoco, o no podemos hacer un tratamiento de datos. No podemos usar los datos de las personas de las que recabamos los datos. ¿Qué implica el tener que tener un consentimiento? El tener que tener un consentimiento y ser demostrable implica que de alguna manera tenemos que poder recogerlo y ante un ejercicio de derecho o ante una posible inspección ordinaria, porque sí, la Ley Orgánica de Protección de Datos puede ser inspeccionada, o sea, nos pueden inspeccionar normalmente a día de hoy, que sepáis que está siendo, evidentemente, mediante requerimiento administrativo, es decir, no va a entrar, no debería, o a día de hoy, por lo menos históricamente no ha sucedido así, no va a entrar ningún inspector por la puerta para ver si estamos cumpliendo o no, pero sí que puede venir requerimientos administrativos. Demuéstrenme cómo está usted pidiendo el consentimiento del tratamiento de sus datos, qué sistema de seguridad o cuáles son los procesos que está siguiendo para custodiar correctamente sus datos. De carácter personal estamos hablando. Siempre, por favor, hacemos referencia a datos de carácter personal. No sé si tenéis claro qué es la diferencia de un dato de carácter personal a cualquier otro. Un dato de carácter personal, por simplificarlo, son los datos que localizan o identifican inequívocamente a una persona. Y evidentemente de ahí para arriba, en el sentido de que cuantos más datos tengamos de esa persona, más va a localizar o identificar inequívocamente a esa persona. ¿Por qué digo esto? Porque la Ley Orgánica de Protección de Datos solo hace referencia a cómo tratamos los datos de carácter personal. Para vuestras entidades, para muchas de vuestras entidades, hay otro tipo de datos, manejáis otro tipo de información, una contabilidad, hay una serie de datos que vosotros también vais a darle evidentemente un valor fundamental como activo dentro de la empresa, pero insisto, la Ley Orgánica de Protección de Datos solo regula el tratamiento de los datos de carácter personal. ¿Qué pasa? ¿Cuándo diferenciamos o de qué manera diferenciamos en una entidad que trata datos que el dato es de carácter personal u otro? Es prácticamente imposible, no estamos permanentemente diferenciando si este dato es de una persona, si no, si la localiza, la identifica inequívocamente. Tenemos que tratar los datos por norma general de la misma manera. Esta nueva normativa, la normativa vigente actualmente, implica que toda entidad debe disponer de lo que es la llamada política de protección de datos. Lo que antes llamábamos la documentación de protección de datos, a día de hoy se llama política de protección de datos, que tiene que estar perfectamente implementada en la actividad de tratamientos, en la actividad que tenemos dentro de lo que es la entidad. Y debe cubrir absolutamente todos los aspectos, desde la recogida inicial del dato, qué información se tiene que dar obligatoriamente en la recogida de ese dato, cuál es la finalidad o finalidades para la que van a ser usados esos datos, de qué manera se archivan y durante cuánto tiempo vamos a conservar esos datos, a quiénes o qué tipo de entidades vamos a hacer cesión de datos para cualquier tipo de prestación, si salen, lógicamente, de lo que es el control de nuestra entidad. Y, por supuesto, la base
de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que son los derechos de protección de datos. Tenemos que informar de cuáles son esos derechos y de qué manera o cuál es el método que ha elegido la entidad para poder ejercitar esos derechos a los que se tiene, evidentemente, sí o sí que dar respuesta si se es solicitado. Por último, como obligación, me parece un poco intrascendente, pero también hay que informar de que al margen de que nosotros podamos responder a estos ejercicios de derecho, es la Agencia Española de Protección de Datos la que puede llegar a vigilar el cumplimiento y hay que también informarlo en la recogida de los datos. Toda esta información, bueno, muy resumida, que evidentemente os acabo de dar, si no lo estáis haciendo a día de hoy en la recogida de datos de carácter personal, ya se está incumpliendo con la actual ley de protección de datos. Esto que parece así complicado, que parece complejo, realmente, yo siempre que explico la ley de protección de datos siempre lo llevo también al tema personal. Es decir, cuando somos responsables de tratamiento, es decir, tratamos o para la actividad que tenemos necesitamos recoger datos, tratar datos, guardar datos, archivar datos, tener personas que acceden a esos datos, las copias de seguridad, si cedemos, trabajamos con una gestoría, con una empresa de mantenimiento informático que puede tener acceso a estos datos, todo lo que implica esa política de privacidad tiene que estar permanentemente actualizado. Uno de los cambios más drásticos, importantes, con respecto al cumplimiento de la actual Ley Orgánica de Protección de Datos, os sonará las llamadas auditorías bianuales, quienes estabais cumpliendo antes del año 99, porque la ley, digamos que era bueno, más relajada en el sentido del cumplimiento y contener auditorías cada 2 años para vigilar que estábamos haciendo tratamientos correctos y manejábamos correctamente los datos de carácter personal. A día de hoy eso ha desaparecido y ha transformado el cumplimiento en lo que es una política, por así decirlo, una idea de proactividad. Debemos ser proactivos en el cumplimiento. ¿Eso en qué repercute a la hora del tratamiento de datos? Pues que tenemos que hacer siempre un tratamiento de datos correcto, no esperar a corregirnos cuando surja el problema. Tenemos que ser capaces de diferenciar cuándo puede haber algún tipo de debemos tomar algún tipo de medida para corregir un posible fallo, un posible tratamiento indebido de datos, previo a la recogida de datos en este caso. La proactividad, a efectos de cumplimiento, os diré que ejemplos reales, por ejemplo, en casos de reclamación o en casos de inspección administrativa, ¿cómo implica o cómo se demuestra? Bueno, pues nos pueden pedir, por ejemplo, cómo hemos enviado correos electrónicos a lo largo del pasado, por ejemplo, no a día de hoy, sino cómo lo estábamos haciendo. O si tenemos trabajadores o personas que tengan acceso a datos, pues si todos a día de hoy, incluso el personal que no está actualmente vinculado con la actividad, pues sí tiene firmada una confidencialidad, porque las confidencialidades, que sepáis que no tienen fecha de caducidad en este caso. O, por ejemplo, si todas las empresas con las que, prestadores de servicios con las que trabajáis, que haya cesión de datos, vuelvo a centrarme otra vez en las gestorías, por ejemplo, que es un caso más típico, pues si esa relación es una relación contractual, es decir, existe un documento en el que ambas partes se acuerdan qué tipo de tratamiento y qué tipo de condiciones se deben cumplir para que el tratamiento sea lícito y correcto. Todo este abanico, por así decirlo, de cumplimientos es, insisto, lo que vulgarmente se llama la política de privacidad de la empresa. Nosotros, en este caso, siempre aconsejamos que se tenga como mínimo inicialmente una documentación para poder plasmar las firmas necesarias ante los consentimientos. Es la forma más, hoy en día, más práctica de demostrar que se tiene firmado un documento, pero claro, evidentemente también vale cualquier tipo de soporte digital. De hecho, la tendencia a día de hoy, que sepáis, que es a tener todo este tipo de información y documentación en soporte digital, porque sí que hay entidades que pueden solucionar fácilmente el que las firmas, por ejemplo, sean firmas digitales, ¿no? En este caso. Por resumir un poco
más los derechos, cómo han cambiado los derechos con respecto a los datos, hay 3 derechos que actualmente se han ampliado a los ya conocidos y en el que me he basado inicialmente, como es insisto, el derecho de información. El derecho de información a día de hoy implica, o sea, es lo que más ha trascendido con respecto al cumplimiento, porque a día de hoy, si no estamos cumpliendo correctamente con la actual ley de protección de datos, cualquier tipo de usuario que tenga el conocimiento, evidentemente, que lo cual cada vez es mayor, como comprenderéis, ya va a saber, va a detectar, vamos a poder mostrar a todos los demás si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien en base al cumplimiento. ¿Eso qué implica? El estar haciéndolo bien y demostrarlo. Pues que, como digo yo siempre, nunca presuponemos que puede haber un problema hasta que surge un problema. Y en protección de datos, curiosamente, vamos a ser nosotros, es decir, la propia entidad, el cómo demuestre, el cómo formule o facilite la información previa necesaria a un tratamiento, la que posiblemente empiece a causar un problema en los usuarios, en los clientes, bueno, en las terceras personas de quienes tengamos los datos. Vamos a ser nosotros los que mostremos cómo estamos cumpliendo, en este caso, con la ley de protección de datos. Otro de los derechos que ha cambiado, esto es muy importante también, es el de la portabilidad. ¿Esto qué implica? Implica que todos los datos que manejemos, que tengamos, que tratemos, de todos nuestros terceros en este caso, si nos lo piden, tenemos que poder facilitárselos a otra entidad que nos digan, evidentemente siempre pensando en que fuese la misma finalidad para la que hemos recogido los datos, en este caso. Esto, bueno, genera también bastante controversia en el sentido de si es lícito o no es lícito, pero habría que ir muy concretamente a cada uno de los casos y normalmente este tipo de derechos se soluciona con el derecho de acceso, porque el derecho de acceso a los datos que manejamos de carácter personal, si nos solicitan el derecho de acceso, que sepáis que estamos obligados también, si existe documentación, a facilitar incluso esa documentación. Bueno, estoy entrando en detalles muy concretos de los derechos, pero es que son la base, insisto, de lo que es el cumplimiento y el día a día de lo que es un cumplimiento de protección de datos. ¿Por qué digo esto? Porque si alguno de vosotros ahora mismo, los que me estáis escuchando, no sabéis lo que es, por ejemplo, un derecho de acceso, ya estamos teniendo un problema en materia de protección de datos. Si no sabemos cómo estamos aplicando la política de privacidad que se está llevando a cabo por obligación legal en nuestro tratamiento de datos, estamos teniendo un problema. Es un poco lo que quería mostraros para que realmente pudieseis ser conscientes de si estamos haciendo un cumplimiento correcto o no. Vale. Con respecto a esto, supongo que se habrán surgido algún tipo de cuestiones, algún tipo de preguntas, quedan exactamente menos de 10 minutos. No sé si ya tenéis algún tipo de consulta, una pregunta más concreta, más directa, porque si no, en este caso tendría que centrarme en conceptos mucho más concretos que dan para un juego muchísimo mayor en este caso. No sé si hay alguna pregunta. No sé, en el chat no entró nada de momento. No sé si queréis, los que estáis presentes, formular alguna pregunta. Yo tengo aquí un par de ellas aquí en parrilla, pero vamos por aclarar, segundos. Mientras no surgen... Mira, yo tengo tres cuestiones así. Solo hay un detalle, si me permites, es que hay un dato muy importante que ha cambiado con respecto... Bueno, digo cambiado porque veis que me he basado en el cumplimiento anterior y el actual. Un detalle en vuestro colectivo muy importante, que eso nos ha generado muchas preguntas, supongo que no sé si sabéis que la edad del consentimiento en los menores de edad ha cambiado y ha cambiado a la baja. Antes eran los 16 años y ahora son los 14 años. ¿Esto qué implica? Pues gimnasios, clubes deportivos, bueno, pues los menores de edad mayores de 14 años pueden firmar ellos su propio consentimiento de tratamiento de datos. Por norma general, cuando realmente hay un problema, no quiero extenderme, en temas judiciales, cuando ha habido consentimientos contrarios a sus tutores legales, los juzgados a día de hoy le han dado la razón, lógicamente, a sus tutores legales, a sus padres, por así decirlo,
porque entramos en el detalle si son menores emancipados, si no lo son, pero insisto, por concretar lo que dice la ley, los mayores de 14 años tienen potestad para firmar sus consentimientos. Esto es importante. ¿Qué pasa? En muchas de vuestras actividades posiblemente no las pueden realizar sin consentimiento paterno los menores de 18 años. Es decir, cuidado, aquí estamos hablando de la ley de protección de datos y un detalle muy importante que también es importante recalcaros es que la ley de protección de datos se aplica en absolutamente todo tipo de cumplimientos de todas las leyes que existen. Es decir, estamos hablando de la ley del menor, estamos hablando de consumo, estamos hablando de, bueno, todas las leyes que obligan, que implican a otro tipo de cumplimientos tienen que estar basadas, los contratos, la documentación, tienen que estar basadas en el cumplimiento de la ley de protección de datos. Yo las ideas que os estoy dando, evidentemente, son ideas muy genéricas y, sinceramente, lo he intentado provocar para que os diese una idea o pensase si realmente lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, esto me suena, esto no me suena, y un poco las pequeñas diferencias en media hora, ya te os comenté que es prácticamente imposible entrar en mucho más detalle que simplemente las pinceladas diferenciadoras de un cumplimiento anterior al 99 al actual. ¿Vale? No, tenemos ahora un ratillo para lo dicho. Venga. Si tenéis alguna cuestión particular, es el momento de lanzarla. Yo te quiero hacer así varias cuestiones así. Tengo entendido que el dato por sí no es siempre igual. O sea, puede ser numérico, puede ser el nombre, puede ser el DNI. ¿En nuestro campo hay algún dato más sensible o ya el reglamento, la ley, ya determine que hay algún dato de especial protección, unos de mayor protección que otros? Sí, claro. Como antes empecé diciendo, todo el tratamiento de datos actual, bueno, la legislación actual se basa en el tratamiento lícito o ilícito. A día de hoy, los tratamientos lícitos de datos son únicamente los que, o hay una ley que nos obliga a hacer un tratamiento de datos. Aquí os pongo un ejemplo. Hacienda, por ejemplo, no nos va a dar información de para qué van a usar los datos. No va a cumplir con el derecho de información. No tenemos que darle un consentimiento a la administración. Es decir, hay una ley que es la ley fiscal que nos obliga a nuestras obligaciones. Los datos tenemos que facilitarlos, evidentemente tienen que cumplir con las medidas de seguridad, vosotros también, todas las entidades también. Pero ¿por qué digo esto? Porque o tenemos un consentimiento expreso a día de hoy, informado, o no podemos tratar los datos de carácter personal. Esto es así de simple. ¿En base a qué tipo de datos podemos manejar? Solo a día de hoy ya solo hay dos tipos de datos. Datos normales o datos de especial protección. Antiguamente, antes, os recordaréis, datos de nivel medio, bajo y alto. Eso ya no existe. Es datos de especial protección o el resto de datos. Los datos de especial protección a día de hoy, tipificados con la Ley Orgánica de Protección de Datos, son datos de carácter médico, y aquí abrir el abanico tanto como queráis. Es decir, el que tú reflejes un tratamiento de cualquiera de vuestros usuarios o clientes ya sería un dato médico. Cuando digo tratamiento no es que tenga un brazo roto, sino que está tomando tal medicina con un tratamiento o va tantas veces al médico por el motivo X. Eso ya se considera un dato médico, un dato de especial protección. Los datos de menores son datos de especial protección. Y cualquier otro tipo de dato que refleje hábitos, ideología política, gustos, o sea, las típicas encuestas, ¿sabes? Por ejemplo, yo no sé si en vuestra actividad hay algún tipo de entidad que realiza algún tipo de encuestas como usuario. Bueno, pues mucho cuidado con las encuestas. No quiere decir que no se puedan hacer, simplemente que pasan a ser datos de especial protección. La diferencia de los datos de especial protección a no manejar datos de especial protección implica que si manejamos datos de especial protección automáticamente, sí o sí, se tiene que disponer de la figura de un delegado de protección de datos inscrito en la agencia en nombre de ese responsable de tratamiento. Mal menor, no quiere decir que eso sea un problema. Es más, os voy a dar un dato que ya es un dato muy concreto, pero la figura de los delegados de protección de datos, por ejemplo, nosotros evidentemente somos delegados de protección de datos del colegio,
actuamos como delegados en formato empresarial, somos una empresa que respondemos ante el colegio, perdón, ante la Agencia Española de Protección de Datos en nombre del colegio, o sea, figuramos inscritos públicamente y lo hacemos por una obligación legal porque los colegios profesionales tienen esa obligación. Cualquier entidad puede disponer de un delegado de protección de datos con carácter voluntario. Esto no lo decimos mucho, pero es importante saberlo, porque tener inscrito un delegado de protección de datos implica que antes de sancionar a una entidad, si tiene inscrito y reconocido un delegado de protección de datos, es el delegado de protección de datos quien tiene que subsanarlo. Esto, si os estáis dando cuenta con lo que acabo de decir, es una especie como de colchón previo. Hombre, no vamos a hablar de negligencias, ¿no? Evidentemente, pero es un colchón previo ante una posible sanción o ante un problema en materia de protección de datos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros ante la duda siempre decimos, mira, si realmente tú nunca sabes, al hilo de la pregunta, porque todo el mundo debería saber si yo estoy tratando datos de especial protección o no, o si yo soy un gimnasio a día de hoy y de repente meto algún tipo de servicio, no sé cómo llamarlo, algún tipo de servicio que sí que implica una sauna, por ejemplo. Bueno, estoy hablando genéricamente. Y necesito tener un reconocimiento médico para poder usar las saunas. Insisto, estoy llevando el tratamiento a lo exagerado. Bueno, pues el disponer de ese reconocimiento médico implicaría tener datos de especial protección. Ese gimnasio automáticamente necesita tener un delegado de protección de datos obligatoriamente. ¿Me explico? Y a la hora de recoger los datos, de custodiar los datos, de tener acceso a esos datos, a lo mejor tendría que limitar el acceso a esos datos. Por ejemplo, si tenemos 5 trabajadores, pues a lo mejor solo tenemos una persona a la que le hemos dado un consentimiento para tener acceso a esos datos. Todo lo que estoy diciendo, insisto, en materia de datos tiene que ser demostrable. O sea, no solo con decirlo y hablarlo en la entidad es válido. No, tiene que estar perfectamente registrado y perfectamente demostrable. Vale. Bueno, pues esas son las tipologías realmente de datos. Y por matizar, creo que ya lo dije antes, pero por matizar más todavía, el tener el dato de que el 50% de mis clientes vienen en chándal al gimnasio, no es aunque es un dato de frecuencia que se podría considerar un dato de especial protección, si no identificamos a quiénes son, no es un dato de carácter personal. Por favor, diferenciar mucho siempre lo dicho. Los datos que manejamos, sean cuales sean, datos de encuestas, insisto, datos de frecuencias, datos que nos pueden valer pues, para ampliar o no una actividad, para generar una demanda de un servicio nuevo. Esos son datos, no son datos de carácter personal. Lo que no debemos hacer nunca es relacionarlos. Os pongo un ejemplo el que pongo siempre. Nuestro nombre y apellidos no es un dato de carácter personal. No sé si lo sabíais. No es un dato de carácter personal. ¿Por qué? Porque estrictamente a lo que es el concepto dentro de lo que es la ley, puede haber, de hecho, hay más personas que se llaman como nosotros. Si cogéis, no sé si lo sabéis, cogéis vuestros DNIs, por la parte de atrás hay un único número abajo a la derecha, es el número de personas que cuando vosotros sacasteis ese DNI, se llaman igual que vosotros. Ese es un dato que consta en el documento. El documento no es nuestro, es un documento estatal para la policía a la hora de la identificación o posible identificación de las personas. ¿Qué pasa? Cuando ya relacionamos un nombre y apellidos con un número de DNI, ya inequívocamente estamos localizando a una persona. Si tenemos su teléfono, hombre, y es el titular de ese teléfono, lo cual suele pasar, ya estamos localizando inequívocamente a una persona. La matrícula de nuestro coche, si nosotros somos titulares, por nuestro coche, bien lo sabéis, los que habéis sido multados por la DGT, yo incluido, nos tienen localizados perfectamente solo por la matrícula, insisto, si somos titulares. ¿Me explico? Es decir, la relación de datos acaba convirtiéndose normalmente, datos de carácter personal, acaba convirtiéndose o identificando o localizando inequívocamente a una persona. Es esa relación en la que es un dato de carácter personal. Pero insisto, prácticamente no conozco ninguna entidad que haga diferencia del tratamiento de datos de carácter personal a cualquier otro tipo de datos de carácter personal. No, los datos de carácter personal los voy a archivar en este ordenador. El resto no. O sea, no, a ver, o somos una entidad
grande, una entidad que hacemos un tratamiento de datos masivo, o si no es prácticamente imposible, aparte tendría un coste total y absolutamente desproporcionado. Vale, en ese sentido. No sé si te he respondido, espero que Sí, sí. sí, sí, vamos, extensamente, Bueno, Santiago. porque toca Y, varios y te voy a aspectos. hacer otra preguntilla, si ya para ir acabando, si nadie se anima a hacerte ninguna otra pregunta. Si podemos identificar cuáles son los peligros o los riesgos más comunes, los errores más comunes en esto de la protección de datos y realmente qué es lo que tenemos que hacer ya Vale, para evitar vale, meternos en un lío. Si bien. lo puedes, si tienes algún ejemplo de nuestro sector, pues En, perfecto. Si no, en vuestro a nivel sector, genérico. vale. En vuestro sector, por eso incidí un poco en el tema menores, porque es un tema, sobre todo entidades deportivas, clubes, es un tema que evidentemente toca muy de lleno, sobre todo en deporte base, ¿no? Supongo que ahora tendréis casos, lógicamente, en los que hay datos de menores, son datos de especial protección, vuelvo a insistir, lo he dicho claramente antes. Cuidado con la ley del menor, en el sentido de que la ley del menor está por encima, bueno, vamos a ser prudentes, están a la par de la protección de datos, es decir, hay leyes como la ley de propiedad horizontal, la ley de protección de datos y la ley del menor, que en muchos aspectos no se mezclan, sino que van a la par porque tienen sus derechos propios. La ley del menor, en este caso, tiene una serie de obligaciones por encima de la ley de protección de datos, pero la ley de protección de datos ha intentado aglutinarlo todo. Por ejemplo, el tema de uso de imágenes de menores. El tema de uso de imágenes de menores es una de las cosas más perseguidas actualmente en España. A ver, perseguidas, penadas, voy a decirlo de otra manera. ¿No? El mal uso, el tratamiento de datos de imágenes o datos de menores es algo en que en vuestro sector, de no hacerlo bien, es preferible no hacerlo. Más claro no lo puedo decir. Y aquí entramos, bueno, hay algo que no os he comentado, en el fondo es intrascendente porque el cumplimiento es el que es, pero que sepáis que la actual ley orgánica de protección de datos ha extendido su cumplimiento también a las redes sociales. Sabéis que está la ley de servicios y sistemas informáticos que regulan la información que tiene que constar en las páginas web, evidentemente tienen que estar perfectamente identificadas, pero cumple con el derecho de información. No puede haber a día de hoy ningún tratamiento de datos en el que con facilidad, o sea, con total transparencia, no sepamos quién está detrás de ese tratamiento de datos. Tiene que estar perfectamente identificado. Las llamadas, lo que nosotros vulgarmente llamamos, los que hacemos implantaciones, los que somos muy pesados, diciendo tienes que implantar, poner esta cláusula en el correo, tienes que poner que te firmen este consentimiento, toda esa redacción legal, avisos legales, son la base inicial de la protección de datos. Si no cumplimos con ese requisito de informar inicialmente, ya no estamos cumpliendo con protección de datos. Me hablas de casos reales. Yo hoy he estado toda la mañana respondiendo, bueno, legalmente a 2 ejercicios de derecho. 2 ejercicios de derecho que es tan simple como que 2 personas ante 2 entidades radicalmente distintas, pero da igual a qué se dediquen las entidades, no estaban de acuerdo con el tratamiento que se les estaba haciendo y uno ejercía el derecho de acceso, oye, ¿qué datos tenéis de mí para ver qué decisión tomo? Y la otra ya directamente no quería que esa entidad siguiese guardando los datos. Es el derecho de supresión. Os repito muy por encima los derechos que cuando tratamos datos de terceros debemos saber que el derecho de informarles, el derecho de acceder a sus datos, el derecho de rectificar sus datos, suprimir sus datos, transferir sus datos de una entidad a otra, pidiéndolo claro, y limitar esos datos o el tratamiento de datos es algo a lo que no nos podemos negar y cualquiera de vuestros clientes usuarios lo puede hacer en cualquier momento. Para vuestra tranquilidad, que no sé si lo voy a conseguir, espero que no. Si no respondemos en tiempo y sobre todo en forma a estos ejercicios de derecho, estamos incumpliendo la ley orgánica de protección de datos. ¿Qué implica no responder a un ejercicio de derecho y que pasen 30 días? Implica que si esa persona no recibe una respuesta de la entidad a lo que legalmente está pidiendo, hay
hay que demostrarlo, no vale que me venga por un mostrador. Oye, mira, quiero tener acceso a mis datos. Mira, sin problema ninguno. Pero como yo tengo implantada una política de protección de datos que me obliga la ley a tener, mi política dice que me lo tienes que dar por escrito y mandándomelo a este buzón de correo o mediante una carta certificada. Ahí ya entramos en un abanico. Pero tiene que haber un método claro, ¿me explico? Y esa persona, antes de haber dado sus datos, tiene que ver en cualquier momento tener a su disposición cómo ejercitar, de qué manera ejercitar esos datos. Bien, si pasan 30 días y no hemos respondido y esta persona desde el salón de su casa entra en la página de la Agencia Española de Protección de Datos en el apartado de denuncias, cubre el PDF, gratuito lógicamente, que tenemos todos a nuestra disposición y simplemente dice: el gimnasio Manolito Pérez no ha dado respuesta a mi ejercicio de derecho de acceso y han pasado más de 30 días y mi solicitud es esta, pongámonos como nos pongamos, ese gimnasio va a ser sancionado sin margen de poder corregirnos. ¿Por qué sin margen de poder corregirnos? Porque ya hemos incumplido, posiblemente, no hemos informado correctamente, no sabemos qué nos han pedido, no hemos atendido un ejercicio de derecho y no lo hemos hecho en el plazo de 30 días. Hay 4 incumplimientos graves dentro de lo que es la Ley de Protección de Datos. Esto es, desgraciadamente, y he ido a lo más concreto, desgraciadamente la aplicación más directa que está teniendo, desgraciadamente, a efectos de vuestros negocios, la protección de datos. Por favor, no vayáis, no creáis que cumplir con protección de datos es ya me defenderé. No tiene sentido. Y aquí siempre lo comparo con tráfico. ¿Alguien de vosotros tiene duda de si se puede andar en un coche sin carnet de conducir? ¿Se puede andar, hoy en día, se puede conducir sin sacar el carnet de conducir? Sí. El que diga que no, sí se puede. Evidentemente no se debe, pero sí que se puede. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos lo pida la Guardia Civil en la primera rotonda o tengamos un incidente. Ahora, cuando nos paren o tengamos un incidente y no tengamos carnet de conducir, estamos hablando de un delito penal. Ese día vamos a dormir ya en la cárcel. En protección de datos, afortunadamente, salvo que estemos hablando de datos de especial protección, menores, por ejemplo, datos médicos, por ejemplo. Si no estamos hablando de esos 2 tipos de datos, el incumplimiento va a ser un incumplimiento administrativo, va a ser una sanción. También es cierto que dependiendo de la sanción, tampoco quiero asustaros, o sí, pero las sanciones a día de hoy en protección de datos van en función de un tanto por ciento de lo que podemos o ganamos, lo que facturamos. Esto se ha resuelto de esta manera para poder hacer más daño y poder cobrar. Porque, hombre, sinceramente, a mí me ponen ahora mismo una sanción de 1 millón de euros y me tiro al suelo, me muero de risa, porque directamente no lo puedo pagar. Pero, hombre, si a mí me imponen una sanción de 1.000 euros, digo, ostras, pues ya me han hecho la puñeta mis vacaciones de verano. ¿Me entendéis? Es decir, bueno, pues desgraciadamente todo en la administración está tendiendo a esa fórmula, ¿no? Porque, bueno, es muy fácil declararte insolvente y no resolver absolutamente nada. Por favor, pensar en la protección de datos como algo preventivo. ¿Es obligatorio? Sí, pero es preventivo. Y siempre acabo diciendo lo mismo. Por favor, cuando tratéis datos de terceros, pensar que estáis tratando los datos vuestros o de vuestros hijos. Bueno, siempre llego bajo al nivel hijos porque es lo que más daño nos hace si se hace mal. Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre presente ante un tratamiento de datos. Que la información que tenemos que dar ya está muy clara, la que hay que dar. Y todos los procesos a día de hoy, todos los empleados y todos los responsables de tratamiento y encargados de tratamiento tienen que saber estos mínimos requisitos a la hora de tratar datos de terceros. Vale, eso es la clave. Y todo el mundo, para terminar en esta pregunta, todo el mundo sabe lo que es consumo. O sea, todo el mundo sabe qué es una hoja de reclamación. Vale, pues que sepáis que el 25% de las sanciones que han entrado por consumo en los 3 últimos años, han sido derivadas a la Agencia Española de Protección de Datos, porque que sepáis que tanto si hay como videovigilancia, policía local, guardia civil, cualquier tipo de cuerpo de seguridad del Estado, como consumo, ante cualquier tipo de reclamación de un mal uso, de un maltrato, entre comillas, a un posible cliente usuario,
mucha gente no sabe diferenciar si es de protección de datos, sabe que se le ha tratado mal. Tira de lo primero que sabe, normalmente puede ser una hoja de reclamaciones, y consumo, si ve que tiene trascendencia en materia de protección de datos, se lo traslada directamente a la Agencia Española. El 25% ya, no hace falta tener realmente un conocimiento. Y luego, desgraciadamente, está la parte, y esto es desgraciadamente está a la orden del día, es clientes insatisfechos, competencia desleal. A ver, la parte que usa los cumplimientos legales obligatorios para hacernos daño. Bien, lo he dicho es la cuarta vez que lo digo, para vuestra tranquilidad. Si estamos cumpliendo y tenemos una correcta implantación en materia de protección de datos, es imposible que nos sancionen en protección de datos. Y cuando digo imposible es porque si podemos acreditar la proactividad que os estaba comentando antes, es decir, tenemos una correcta política de protección de datos, tenemos absolutamente todos los requisitos mínimos bien implantados, estamos informando correctamente desde el principio, no hacemos ningún tratamiento indebido, pedimos el consentimiento para lo que necesitemos, porque son tratamientos que podemos cambiar en cualquier momento. Es decir, hay mucha gente que por hacer grupos de WhatsApp, por ejemplo, yo conozco cantidad de gimnasios que tienen grupos de WhatsApp de usuarios o grupos de WhatsApp oficiales. Quiero pensar, oficiales me refiero de la entidad, quiero pensar que son los usuarios los que se han unido a ese grupo de WhatsApp. Es la única forma de hacer lícito ese tratamiento, porque si bueno, estáis entrando en los gimnasios por aquello de que tiene el mayor abanico quizás de posible tratamiento. Si es el gimnasio el que ha cogido su relación de ficha de clientes, ha cogido todos los teléfonos y ha generado un grupo de WhatsApp, bueno, que lo vaya deshaciendo lo antes posible. Porque cuando una persona diga, ostras, yo no he dado mi consentimiento para que me incluyas en un grupo en el cual yo puedo ver absolutamente la identidad de todos, que esto es la peculiaridad que tiene, la identidad de todos los integrantes. Si esa persona denuncia y no podemos demostrar que nos han pedido consentimiento, ya estamos ante otro incumplimiento. ¿Os dais cuenta? Esto es como cerrar el círculo. Hay 4 procesos que tienen que hacerse bien a día de hoy, sí o sí. Si vamos a tratar datos, tenemos que sacar el carnet de conducir para poder manejar datos, que es tener una política de privacidad correcta, mínima. No somos la NASA, no somos un hospital, no somos una clínica. ¿Me estáis entendiendo? Vale, pero vamos a hacer lo mínimo, lo que todo el mundo tiene que cumplir. Vamos a acreditar lo que la ley nos obliga como mínimo. Que lo hacemos, hemos cometido un error, pero podemos demostrar todo lo que estoy diciendo, todos los pasos que estoy diciendo. Si nos denuncian, si nos piden un requerimiento, resulta que la ley nos da ese colchón, un colchón de 30 días para poder resolverlo. Ya no nos pueden sancionar directamente. No tenemos el carné al día, pero estamos en proceso, ¿me entendéis? Es decir, no cumplir rigurosamente con la actual ley de protección de datos, bajo mi esto, y suena perogrullo, pero no tiene sentido. Es decir, porque es más ventajoso cumplir, a ver, tratando datos de terceros, pero aquí muchas empresas, muchas personas que no quieren cumplir directamente me dicen, ¿y yo cómo sé si estoy tratando datos de carácter personal? Yo siempre lo ejerzo de gallego y siempre lo digo al revés. Dime una actividad que no recoja datos de carácter personal. Aún nadie me dijo ninguna. Y es tan simple como que no existen. Es decir, si somos una entidad con un CIF y tenemos una actividad fiscal reconocida, la que sea, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, es imposible que no haya tratamiento de datos de carácter personal. Imposible. Tenemos trabajadores. Bueno, tenemos o no. Tenemos proveedores. Supongo que facturamos, tanto gasto como beneficio, pero facturamos. Trabajaremos con una gestoría o tenemos a una entidad que, o sea, es imposible, no existe ninguna actividad económica o con ánimo, sin ánimo de lucro, una sociedad, por ejemplo, que no maneje datos de carácter personal. No existen. Vale, dicho esto, creo que también te he respondido a la pregunta, ampliamente también. En este caso. Sí, perfectamente, Santiago. Bueno, si nos quedan más dudas por ahí, estamos, como sabéis, a disposición en el colegio. También si tenemos que trasladaros
alguna consulta a vosotros, Santiago, pues os la haremos llegar. Pero bueno, habíamos prometido 30-35 minutos, ya estamos pues por encima de ese tiempo. Os repito, si tenéis alguna duda, los que estáis aquí presentes, ahora es el momento. Y si no, pues nada, agradecerte enormemente esta conferencia, estos Esta conocimientos charla. bueno, en principio, pues nada, quedamos abiertos a las sugerencias de los colegiados. Cualquier duda que surja, evidentemente, sin problema ninguno, correo electrónico, teléfono, o si hay que, si alguno de los colegiados tiene un serio problema o tiene una duda, sabes que Sí, 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 atendemos claro. personalmente, que es nuestra forma de trabajar realmente, el estar lo más cerca posible de vosotros. Aunque bueno, estamos en la época, ¿no?, en la que todo tiende, pues mira, ahora mismo a estar en la distancia, pero nosotros seguimos queriendo estar cerca, muy cerca, que nos veáis, o sea, que sepamos quiénes sois No, y ver nosotros in situ qué básicamente, está pasando. claro, la cápsula esta era un poco para Sí, 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 poner claro. así un poquito de nombres a las cosas, saber que también es sencillo pero a la vez complejo, o sea Sí, que efectivamente. hay que tener intención y hay que tener atención, pero bueno, el día a día es el que es, entre todos van a Sí, surgir efectivamente. dudas y consultas y aquellas que ya lo hacemos habitualmente, pues que consideramos que ya tiene que tener un criterio más riguroso, más específico, mayor conocimiento, las derivamos sin ningún problema, porque tampoco desde el colegio, evidentemente, estamos cumpliendo con la ley, pero no tenemos un conocimiento suficiente como para atender pues, dudas pues, de todo el ámbito que es muy transversal. Sin Pues problema. nada, lo Estoy dicho, simplemente. Santiago, muchas gracias a todos y a todas vosotras también por vuestra presencia y nos vemos en la próxima acción formativa.